Hola, ¿cómo están? Hoy día quiero compartirles una presentación que tiene la finalidad de que podamos conversar sobre los síntomas o el manejo de los síntomas de COVID en domicilio y además poder hablar sobre algunas cosas que pueden resultar para ustedes un poquito enredosas en cuanto a la comprensión de cómo se diagnostica o cómo se trata este virus. Primero, es cierto, conversar de que el coronavirus es un virus que tiene un material genético que es ARN, que necesita de un huésped que tenga material genético ADN, como somos los seres humanos, alcanzaron a multiplicarse en un número suficiente como para provocar una enfermedad. Y el coronavirus o el COVID es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa. ¿De qué manera se transmite esta enfermedad? A través de las mucosas de los ojos, de la nariz, de la boca y del intestino. Y para que esto ocurra debe haber un contacto directo, ya sea con fluidos que contengan coronavirus o con superficies que estén contaminadas con él. Esta pandemia no es solamente una pandemia viral, también nos encuentra en una situación social compleja, ya que estamos en una situación global de crisis que permite o facilita que las personas estén también con su sistema inmune disminuido por un estrés crónico. Y también nos pilla en una situación donde las enfermedades metabólicas son preponderantes, son enfermedades crónicas no transmisibles, como todos conocemos, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, que predisponen al cuerpo a estar en un proceso inflamatorio permanente. Y eso facilita que el virus se reproduzca y genere una enfermedad un poco más grave que si nuestro cuerpo estuviera en una situación distinta. Sin embargo, a pesar de ese escenario, existen cuidados elementales para que no nos enfermemos, lo que nosotros llamamos prevención. Y lo básico para la prevención es que contemos con elementos de protección, mascarilla que cubra la boca y la nariz, protector facial que nos cubra los ojos, el fomentar el lavado de manos frecuente, ya sea que tengamos acceso al alcohol gel, pero es mucho más recomendable el lavarse las manos frecuentemente con agua jabonosa. Que mantengamos una distancia física y el uso de guantes lo usemos solamente cuando vayamos a atender o vamos a tomar superficies que pudieran estar contaminadas y una vez que terminemos de interactuar con estas superficies, eliminarlos. No es recomendable el uso de guantes durante toda una jornada laboral sin cambiarlos o que cuando andemos por la calle tomemos puertas, manillas, objetos, andemos contaminándonos y a la vez contaminando a otros por estos guantes que van a estar llenos de virus, bacterias y un montón de gérmenes. ¿Cómo haríamos el diagnóstico de COVID? Bueno, una forma importante son los síntomas más clásicos: la cefalea, dolor de cabeza, odinofagia, dolor de garganta, fiebre, que es una temperatura mayor a 37,8 o al menos un grado más de lo que la persona tiene habitualmente. Mialgias o dolores musculares, dificultad respiratoria que puede ir asociado a tos y esta tos generalmente es tos seca. Si a eso le sumamos una PCR positiva, es altamente probable que la persona sea COVID positivo. ¿Qué pasa en el caso de que la persona tenga una PCR positiva y sea asintomático? Como es el caso de cuando se le ha tomado exámenes a personas que van a ser sometidos a procedimientos, cirugías, por ejemplo, y no tienen ningún síntoma y se hacen el examen y sale positivo. La verdad es que en este caso hay que ser precavidos, hacer el aislamiento y tener medidas de precaución. Otro caso posible es que la persona tenga los síntomas clásicos, pero tenga una PCR negativa. ¿Qué haríamos en ese caso? En este caso, los síntomas son mandatorios.
Por lo tanto, aunque tenga una PCR negativa, si tiene los síntomas clásicos, hay que hacer aislamiento e ir controlando estos síntomas, ya que estos síntomas se pueden complicar o agravar en el transcurso de los días. ¿Qué conclusión saca uno de esto? Que el examen es un complemento de lo que la persona presenta clínicamente. En este caso, la clínica siempre va a mandar respecto a la conducta médica o terapéutica sobre una determinada persona. Entonces, ¿cuándo sería importante o en qué momento sería importante tomar esta PCR? Principalmente cuando la persona tenga síntomas. En el caso de los contactos estrechos, cuando se haga sintomático, esto es cuando la persona es contacto, fue contacto estrecho de una persona COVID positiva y al momento de hacer el contacto se mantuvo una cantidad de días sin síntomas. En el momento que se vuelve sintomático, en ese momento es importante tomar el examen y esto generalmente ocurre entre el séptimo y octavo día del contacto. ¿Por qué ahí? Porque ahí es altamente probable que el examen dé positivo. Si tomamos el examen antes, en un contacto estrecho sin síntomas, es probable que salga negativo y eso no nos garantiza que la persona no está contagiada. Ahora bien, ¿es recomendable repetir el examen a los 14 días? La verdad es que no. Ya sea que la persona tenga síntomas o no los tenga y tomamos un examen a los 14 días, es probable que el examen nos salga positivo. Y vamos al final terminar tratando un examen y no tratando a la persona. Por lo tanto, el reposo, cuántos días la persona va a estar en cuarentena o va a estar alejada de sus actividades, no va a depender del examen, sino que va a depender de los síntomas. Todos estos cambios o distintas conductas que se han tomado respecto a cómo tratar la enfermedad ha generado desconfianza, miedo, ha sido una información un poco errática y eso genera también una sensación de las personas insatisfechas con su sistema de salud. Pero a pesar de todo esto, hay una forma también o una propuesta de que las personas puedan autocuidarse y tengan autonomía en los cuidados y hagan un manejo domiciliario de esta enfermedad. ¿Qué necesitamos para que se pueda hacer un manejo domiciliario? Que hayan condiciones psicosociales para hacerlo. Va a depender también de las otras enfermedades que la persona tenga, qué tan grave sea o qué tan probable es que se descompensen, que cuente con una unidad de cuidado familiar, un cuidador, un vecino, alguien que pueda asistirlo en caso de complicarse, que cuente con la cercanía, con teléfonos o con el apoyo de un equipo de salud, que idealmente sea quien lo vaya controlando, aunque sea telefónicamente, y que cuente con líderes comunitarios que estén comprometidos con su territorio y ofrezcan también equipos de ayuda para las personas que estén en su casa enfermos. Es muy importante que la comunidad sepa quién pudiera requerir apoyo o ayuda, ya sea porque vive solo o porque hay algunos otros miembros de la comunidad que tienen más facilidad para ofrecer esta ayuda. Es importante considerar una red de apoyo, pensar, planificar antes de que suceda qué pasaría si es que me enfermo y qué pasaría si es que me agravo, si estoy en mi casa. ¿Con qué teléfonos locales de apoyo cuento? Y tener un fácil acceso a estos teléfonos. Y hay un teléfono que es universal para todo el país y que ofrece bastante ayuda en respuestas generales y sabe también conducir hacia dónde dirigirse para preguntar, que es el teléfono de Salud Responde, el 600-360-7777. Ahora bien, una vez ya que estamos en el domicilio y estamos con una persona que es COVID positiva y nos decidimos a cuidarla en casa, tenemos que tener algunas consideraciones. Primero, del lugar donde la persona va a hacer su aislamiento. Este aislamiento es necesario hacerlo en una pieza que cuente con barreras que separen del resto de la casa, puertas, ventanas, y que nos permitan mantener ese aislamiento por los 14 días mínimos que se requieren para el aislamiento,
Que cuente con, ojalá, un baño personal, pero si no es así, que este baño se le realice un aseo antes y después de usar para que lo puedan usar el resto de las personas de la familia. Si tiene una habitación compartida, es importante mantener una separación mayor a 1 metro con la persona que comparte la habitación y el uso de los elementos de protección cuando interactúen con la persona que tiene COVID positivo. O es decir, uso de mascarilla, protector facial, guantes, aquí es importante el uso de guantes, y alguna pechera o alguna superficie que por lo menos proteja la parte delantera del cuerpo. Que se realice ventilación del dormitorio 2 veces al día y que la ropa de cama, la ropa propia de la persona, los utensilios que utilice, sean lavados por separado del resto de la familia y que se use una temperatura mayor a 60 grados. Todos los elementos que va a usar que sean desechables, es importante que puedan ser depositados en algún contenedor que tenga una bolsa plástica, ojalá doble, para después de ponerla en esa bolsa, se puedan juntar con la basura común y ser eliminados. Es decir, vamos a usar doble bolsa. De la persona que está con COVID positivo, es importante, como decía, que se use material desechable para la interacción con esta persona y dentro de los cuidados que ella debe tener consigo misma, que se pueda controlar la temperatura, o sea, que cuente con un termómetro 2 veces al día para que anote los cambios de temperatura, que tenga también, se pueda tomar la persona que la cuida un registro de la frecuencia respiratoria. Esto es contar las veces que la persona toma aire y lo bota en 1 minuto. El tomar y botar aire se cuenta como una frecuencia respiratoria y la frecuencia respiratoria normal para un adulto va entre 16 y 18 respiraciones por minuto. Entonces quizá lo aceptable sería hasta 20. De ahí para arriba hay que fijarse si la persona no hace mucho esfuerzo para respirar o tiene algún cambio en esta dinámica respiratoria que nos pueda orientar a que haya un mayor compromiso y que, por ejemplo, esté cursando con una neumonía. Hay una posición que se usa en la UCI con pacientes que están en coma inducido, ¿cierto? Como ustedes habrán visto por televisión, en que las personas se ponen boca abajo, de guatita, conectados al ventilador. En domicilio se puede hacer algo similar. En este caso la persona no está en coma, sino que está vigil, está despierta, pero al ponerse de guatita en su cama, le puede favorecer el respirar mejor y que le llegue mejor aire a sus pulmones, a sus alvéolos, a su sangre, a su cerebro y a todos los órganos que el cuerpo protege. Lo otro importante es que haya una comunicación diaria con algún familiar o un vecino, porque ya esta comunicación por teléfono nos permite también darnos cuenta cómo la persona está. Y otra cosa fundamental para que la persona no esté pasando situación de estrés mientras está haciendo su reposo es que tenga sus necesidades básicas cubiertas. Por eso es importante que toda su red de apoyo se active para poder hacerle llegar sus cosas. Además, pensemos que si además de la persona enferma está su familia, pero que también está en aislamiento por ser contacto estrecho, tampoco va a poder salir a buscar las cosas que el grupo familiar o la persona necesita. La otra persona también de cuidado es el cuidador, que es la persona que está llevándole la comida, cambiando la ropa de cama, por lo tanto es la persona que está más expuesta. Está más expuesta y está en mayor contacto con la carga viral. Esta carga viral es mayor los primeros días sintomáticos de la persona. Tienden a bajar también en cantidad por el sexto, séptimo, octavo día. Sin embargo, es una persona que todos los días está en contacto con una persona enferma, su exposición es muy alta. Por lo tanto, esta persona debe actuar igual como actúan los equipos de salud cuando van a visitar a las personas con COVID a sus casas. Usa mascarilla, protector facial, guantes, pechera, que es lo que va a usar mientras interactúe con la persona, y va a entrar la menor cantidad de veces que sean necesarias a la habitación, y luego que salga de esta habitación, en una bolsa desechable,
va a depositar todos estos elementos de protección, va a sellar esa bolsa y la va a meter dentro de otra y luego la va a eliminar. Estas precauciones, que son mayores de lo habitual, ¿cierto? Se deben mantener por lo menos 21 días y también cuando los síntomas hayan desaparecido. Como vemos, de repente hay cuadros que solamente es cefalea y tos o 3 días de fiebre y luego se pasan los síntomas. Sin embargo, hay otros cuadros que duran mucho más, son mucho más complejos. Entonces, al estar personas en la habitación o en la casa, pueden también empezar con síntomas en periodos distintos. Por lo tanto, si hay una persona enferma, aparece otra con síntomas 3 días después, se empiezan a contar estos días de aislamiento de la última persona que presentó síntomas. Por lo tanto, esto se podría prolongar hasta quizás un mes en que las precauciones deben ser mayor que las precauciones habituales. Otra cosa también importante es que la persona que se enferma, que presenta los síntomas de COVID, debe tener y mantener las precauciones universales que hemos mantenido todas las personas antes de enfermarse. Es decir, usar mascarilla, usar protector facial, mantener la distancia física, el lavado de manos, porque el hecho de que ya haya tenido la enfermedad no significa que no deba protegerse ni cuidarse. Sabemos, ¿cierto?, que la inmunidad o la defensa de las personas a veces se demora un tiempo más largo en que cree esta inmunidad y además sabemos que el virus pudieran aparecer otras cepas y no sabemos si están protegidos para ello. Por lo tanto, es importante que las personas se cuiden. Y de todo lo que hemos conversado, si aparece alguna duda, es importante que no se queden con la duda ni esperando que a lo mejor otros se acerquen a ustedes. Si es necesario movilizarse a un servicio de urgencia o es necesario activar toda su red de apoyo, es muy importante. Si tienen alguna duda, consulte. Espero que estas pequeñas cosas que les he entregado les sean de utilidad. Dejo al principio mi correo en caso que quieran comunicarse conmigo y si tienen alguna duda, la podamos resolver. Gracias.